Muy buenos días con todos los participantes. Les saludamos desde el Hospital Nacional Cayetano Heredia de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Ministerio de Salud. Agradecemos por haberse conectado a nuestra ponencia del día de hoy. Este forma parte de una serie de telecapacitaciones que realizaremos durante el 2023. Está dirigido a público en general. Agradecemos su apoyo con la difusión a través de sus contactos y redes sociales. Iniciaremos la primera TLYC, Información, Educación y Comunicación en Salud. Hoy tocaremos el tema de accidentes en niños, a cargo del doctor Alejandro Álvarez Novoa, médico pediatra del Departamento de Pediatría del Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Doctor Alejandro Álvarez, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias por la invitación a la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del hospital. Bueno, de lleno al tema, lo que vamos a conversar hoy es un tema de importancia, muy importante en realidad, por las implicancias que tiene desde el punto de vista de salud social, salud pública. Mucho de lo que vamos a compartir con ustedes hoy día tiene que ver, si bien con algunos conceptos, también mucho con lo que yo llamaría sentido común. Lo que pasa es que a veces nosotros no ponemos en práctica. Conocemos, escuchamos problemas como el que vamos a conversar, sin embargo no le prestamos a veces la debida importancia. Bueno, en principio quería compartir con ustedes esta primera transparencia. Evde Kub es un médico, bueno, era un médico cirujano, pediatra, americano, quien dijo una frase bien interesante en relación a los accidentes, ¿no? Miren el impacto del concepto que él tenía, ¿no? Si una enfermedad estuviera, cualquiera de estas, estuviera matando a nuestros hijos en la proporción en que están haciéndolo las lesiones, la gente se indignaría y exigiría que se detuviera a este asesino. ¿Qué quiso decir con él? Eso, este médico, fíjense aquí, por ejemplo, en este cuadro quiero comparar el impacto que tiene por muerte por accidentes en niños, en general en personas menores de 44 años, versus lo que pueden generar las enfermedades infecciosas o lo que pueden generar las enfermedades que llamamos crónicas, ¿no? Como la diabetes, el asma, la hipertensión. Fíjese el tamaño y la implicancia que pueden tener los accidentes en la población con respecto a las demás enfermedades. O sea, el impacto es muy alto, muy grande. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud un accidente? Como un acontecimiento fortuito, generalmente dañino, que ocurre, y esto lo subrayo porque es interesante, independientemente de la voluntad humana. Veamos el concepto de independiente, ¿no? Provocado por una fuerza exterior que actúa rápida y que se manifiesta por la aparición de lesiones en el paciente. ¿Qué cosa quiero decir con independientemente de la voluntad? Pues si yo salgo de mi casa apurado y no tengo las precauciones, las ideas y los conceptos y la magnitud de este problema, probablemente voy a dejar, aún si tengo niños pequeños en ella, con una alfombra arrugada, con esta gaveta abierta, con colillas de cigarrillos muchas veces prendidas, con un televisor en una posición lo suficientemente baja como para que mi niño pueda jalarlo o empujarlo, porque los niños lamentablemente no tienen conciencia de lo que hacen, y dicho sea de paso son, y vamos a ver ahora más adelante, exploradores. Un poco para conversar con ustedes de números. El concepto que hoy en día manejan, bueno, ya hace muchos años atrás manejan, más que de accidentes, es de lesiones no intencionales. Esta idea creo que cuadra más, porque creo que ninguno de nosotros tiene la intención de generar un problema en el hogar que cause pues algún daño a nuestros hijos o a nuestros familiares que viven con nosotros. Sin embargo, al no tener una idea clara del problema, le seguimos haciendo. Pero es la principal causa, fíjense ustedes, de muerte de niños mayores de un año. Un poco de números. Miren,
260.000 a nivel mundial por accidentes de tráfico, 175.000 por ahogamiento, 96.000 por quemaduras, y así sucesivamente. Fíjese la magnitud y el número. Para el año 2016, no tengo una estadística actualizada de la OMS, pero la OMS estimó que aproximadamente 645.000 niños en el mundo menores de 15 años morían por lesión. Si esto, hacemos un cálculo, puede ser exagerado, pero hacemos un cálculo que ocurre a nivel por día, diríamos que en promedio, más de 2.600 niños se mueren en un día en el mundo por estas lesiones no intencionales. Por lesiones no intencionales totalmente prevenibles. Repito, es el desconocimiento. Y de estas muertes, de estos 2.600 niños, más de 2.600 niños que mueren al año, el 95% de estos problemas ocurren en nuestro país, en países de ingresos bajos, en subdesarrollados. Disculpen la transparencia, está en inglés, pero mi idea para explicarles es que en el menor de un año, por ejemplo, si hablamos de causas de muerte por accidentes, estos ocurren no tan frecuentemente o no son la causa número uno. Sin embargo, a partir del año en adelante, representan la primera causa de muerte. Siempre eso es la primera causa. Para que pueda ocurrir un accidente, debe confabularse 3 elementos fundamentales. El huésped, en este caso el niño, el medio o lugar donde ocurre, por ejemplo, la cocina, que es el lugar más peligroso de la casa, y el agente, por ejemplo, una olla hirviendo, que estamos nosotros, que la calentamos según las hornillas, no posteriores sino anteriores que tenemos en la cocina, ¿no? Al alcance de un niño pequeño que pueda jalar, porque los descuidos ocurren con mucha frecuencia. Respecto al paciente, respecto al niño, mídense por grupo de edades. En menores de un año, por lo general, si bien no es la primera causa, pero esto suele ocurrir porque el niño menor de un año no tiene en realidad capacidad para poder discriminar entre lo que es el peligro y aquello que no es. Sin embargo, a partir del año, y acá vamos dividiéndolo por grupos, de 1 a 4 años, el niño ya empieza a deambular, empieza a caminar, y es un explorador en potencia. ¿Qué significa eso? Que le gusta conocer, saber todo lo que ocurre en su entorno. Y eso lo convierte en una persona completamente susceptible de estas lesiones. Entre los 5 y 9 años son muchísimo más curiosos, empiezan el colegio, el kinder, el prekinder, empiezan las primeras excursiones. Son condiciones que, de no conocerlas, y no solamente hablo de nosotros como familia, ¿no? Sino también de los profesores, que son los que intervienen, por supuesto, en la educación de nuestros hijos. Debemos de conocer el tema. Y en la adolescencia empieza, pues, el adolescente, todos hemos pasado por esta etapa en la vida. Por lo general ellos suelen buscar el peligro, les gusta el peligro, aman el peligro, y esas son de las cosas que nosotros debemos de fomentar, educar y desarrollar en ellos a fin de que no ocurran, ¿no? Ahora bien, lo que le dije, ¿no? Nunca hay que subestimar la capacidad que tiene un niño para explorar. El niño es a ver si queremos hacer la analogía con un dibujo animado, es una Dora la exploradora, en potencia, capaz de hacer muchas cosas, las que a veces nosotros nos podemos quedar impresionados, ¿no? Ahora bien, fíjense ahí, por ejemplo, esta niña curiosamente ha jalado esta silla. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder alcanzar esa sartén. O este niño, probablemente que no sabe leer, y a alguien se le ocurrió, por ejemplo, colocar un producto de color oscuro que le puede llamar la atención, que la puede confundir con alguna bebida. Podemos colocar lo que quiera, pero si este niño no sabe saber, no sirve de nada, ¿no? Si no sabe leer, no sirve de nada colocar esto. Una niña curiosa, y esto es muy frecuente, o ocurría con mucho más frecuencia antiguamente, ¿no? Que mete el dedo en los enchufes. Peligroso, por supuesto, y de ahí hemos visto muchos casos al respecto de quemaduras. A una baranda colocadas en las casas lo suficientemente amplias entre barras para que el niño pueda, ¿no? Colocar su cuerpo entre las barras, con el riesgo, por supuesto, de que pueda caerse. Esto hay que conocer. ¿Cómo podemos prevenir? Vamos a hablar un poquito de algunas ideas, repito, algunas basadas en teoría y otras, repito, que tienen que ver con el sentido común. Ahora que estamos en verano, debemos conocer justamente para evitar las quemaduras algunos conceptos, ¿no?
Y esta idea de la exposición, por ejemplo, solar, es una idea que va para todo el mundo, no solamente para niños, sino también para los adultos. Siempre hace muchos años se nos viene viendo que no, evitar la exposición solar antes de, ¿no? Entre las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Pasada, antes de esa hora y pasada, en teoría, podríamos exponerlo con mucho más libertad. Sin embargo, la gran mayoría de personas no lo hacemos, ¿no? Nos exponemos al sol, justo a mediodía, ¿no? Donde el sol es más intenso, con la finalidad de qué? De todo, ¿no? De broncearme, sin embargo sabemos que el riesgo de quemaduras es alto. Por eso la importancia del uso, sobre todo en el menor de 6 meses, que no debe estar expuesto, algunos dicen menores de 1 año, ¿no? Usar prendas de vestir cerradas que tienen anti-UV, el uso de sombreros de ala ancha, miren la medida, que puede llegar a cubrir parte del cuello y quizás hasta los hombros. Evitar la exposición, como hemos comentado, y el uso de protector solar. La mayoría de protectores solares hoy en día ya vienen con protección anti-UVB-UVA, ¿no? Tanto para la quemadura como para el envejecimiento. Entonces debemos usar un bloqueador solar de amplio espectro para evitar problemas como esto. Esto puede ser una quemadura de primer grado, sin embargo podemos tener niños con quemaduras mucho más de segundo grado, por ejemplo, este niño, que es sacado por supuesto de internet, es un niñito que se quemó, fue una quemadura solar de segundo grado, fíjense en la magnitud. Por eso la importancia del uso de bloqueadores y la exposición solar. Menores de 1 año, seguimos con este grupo. No debemos dejar al niño solo en su cambiador. Apenas lo dejamos en cambiador y nos volteamos, el niño, si tiene la capacidad de girar, se cae. Créanme que pasa con frecuencia. La cuna, si lo tengo en una cuna, las barandas abajo, otro factor de riesgo, ¿no? Si se dan cuenta, eso tiene que ver con el sentido común, ¿no? O en una camilla en la que estamos, en el caso nuestro, examinando al paciente, hay que tener mucho cuidado con los niños, porque se mueven y se caen con facilidad. Muchas veces nos llamaban, yo recuerdo cuando era residente, cuando estaba en formación, nos llamaban en la noche las enfermeras por los niños que se habían caído de la cuna, la mamá se había quedado dormida, exhausta, cansada, me imagino, pero con la baranda de la cuna abajo. Y fácilmente se caían. Evitar juguetes con cordones largos, móviles, sujetadores de chupones, eso que se use, que se ve muy bonito, con estos dispositivos los niños se pueden enredar alrededor del cuello, por ejemplo, y ocasionarles heridas, o cosas mucho más serias. El tamaño no debe ser menor, el objeto que tiene un niño no debe ser menor que la boca, porque se introduce con mucha facilidad. Y no calentar el biberón y microondas. ¿Por qué es esto? El biberón tiene un material tal, usualmente no son de vidrio, son de material plástico. Y estos materiales, por lo general, cuando son colocados en el biberón, en el microondas y el calentar, se liberan una serie de sustancias, muchas de ellas tóxicas. Por eso la necesidad de calentar en superficie de vidrio, ¿no? O aquellas, por supuesto, que no eliminen este tipo de sustancias. Lo otro que es importante es reconocer que cuando uno calienta una sustancia en el microondas, esta se va calentando del centro hacia la periferia. Por eso que a veces colocamos cierto tiempo en microondas una bebida o comida y al tocarla metemos el dedo en la parte más superficial y notamos que está tibia, sin embargo la parte central está caliente. Entonces esto es importante reconocer porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos que está tibia, sin embargo el centro caliente, y cuando colocamos, por ejemplo en este caso, la leche en el biberón y lo agitamos, toda la superficie cambia. Y al colocar el biberón en la boquita del bebé podemos generar una quemadura. Estas cosas, bueno, se ven interesantemente, pero ese niño tiene la capacidad, por ejemplo, entonces debo estar ahí supervisando, nunca dejarlo solo. Un objeto lo suficientemente grande, ¿no? Como para que pueda jugar, no sin que esto pueda introducirse con facilidad en la boquita. Y lo que acabamos de conversar respecto al microondas. El ahogamiento es la primera causa de muerte prevenible. ¿Dónde ocurre mayormente este problema? En menos de 1 año en las bañeras. Entonces, ¿qué recomendamos? Primero hay que llenar la tina donde voy a bañar a mi hijo con agua fría y luego voy introduciendo poco a poco el agua caliente a fin de controlar la temperatura. Debemos tener todo cerca a nuestro alcance para no descuidarlo, ¿no? La toalla, el jabón, todo la ropita con la que vamos a cambiarla, todo debe estar lo suficientemente cerca, porque a veces por descuido, y ha ocurrido, los niños pueden, nos queremos acercar, tenemos con una mano al niño en la bañera, la otra mano queremos alcanzar, no nos damos cuenta y lo estamos sumergiendo, ¿no? Y ocurre, algunas pacientes han hablado del tema también algunas veces, por descuido.
El uso de una esponja o toalla debajo puede ayudar a que este niño no se resbale. Hay que tener mucho cuidado. Este cuadro puede ser muy bonito, sin embargo, si ven ustedes allí, solamente tenemos a una señorita con, creo que jabón en la mano y un patito por ahí, pero ¿dónde aplica? ¿No? Uno se pregunta dónde está la toalla, dónde está la ropita, etcétera, cerca a la bañera. Este es un gráfico que, si bien lo presento muchas veces en una clase que doy en la universidad, es un poco para explicar que un niño nunca debe quedarse cuidando a otro niño, ¿no? Jamás. Un niño, por inocencia, puede hacer muchas cosas cuando es mayorcito que él, ¿no? Y con un hermano menor. Esta parte también es bien importante, fíjense. Nunca, la pregunta que siempre nos hacen los papás en la consulta, ¿debemos dejar a los bebés dormir en la cama de los padres, dormir con ellos? En realidad la respuesta es no. Esta es una de las tantas noticias que uno puede leer, por ejemplo, en internet, ¿no? Si bien acá en la noticia nos habla de un bebé que muere aplastado, ya que sus papás en estado de ebriedad se acuestan, hay papás que por condiciones X, cansancio, trabajo, falta de sueño o alguna enfermedad que pueda alterar el estado de alerta, al dormir con el bebé pueden generarle consecuencias fatales, ¿no? Lo pueden aplastar. A veces por el tamañito del bebé no lo percibimos, por el cansancio que podemos tener. Por eso vamos a hablar en un momento de colecho. Esta transparencia lo que nos permite recordar es eso, que nuestros niños pequeños no deben dormir con nosotros en la cama, porque existen muchos riesgos. ¿Cómo puedo prevenir la sofocación, el ahogamiento al dormir, por ejemplo, ¿no? Evitar que el colchón sea blando. Debe ser lo suficientemente rígido, no tan rígido tampoco, pero suficientemente firme para evitar justamente que el niño adopte una posición media semicurva, objetos en la cuna, no debe haber ningún tipo de objeto en la curva, no dormir con los adultos, lo hemos conversado. La posición correcta para dormir es con la carita mirando hacia arriba, no hacia abajo, hasta que el niño tenga la capacidad de poder girar. Hasta esa edad los niños deben dormir siempre con la boquita mirando hacia arriba. Y ojo, bueno, no colocar la cuna cerca de una ventana. Hay anécdotas, muchas en realidad, al respecto. Esta es una posición, no es la correcta para dormir si ese niño aún todavía no sabe girar completamente, boca arriba, boca abajo, boca abajo, boca arriba. Si bien esta es una imagen virtual, esta es ven ustedes una cuna colocada cerca de una ventana, cosa que no debe ocurrir. Recuerdo mucho un caso de una niña que ingresó al hospital porque por este lado de la ventana ingresó una pelota que rompió los vidrios y cayeron sobre la niña. Llegó en estado de shock, sangrando, felizmente sobrevivió, porque entró rápidamente a sala de operaciones. Y esto se los comento no con el tema de asustarlos, sino con el tema, con la idea de prevenir. Si se dan cuenta ustedes aquí, fíjense la facilidad con que podemos ocasionar un accidente. Y esto tiene que ver no con los conceptos que yo pueda darles, sino con el sentido común. Este fenómeno que seguro deben haber escuchado muchísimo ustedes es cómo podemos prevenir este fenómeno de muerte súbita. Seguro que lo han escuchado alguna vez, es una condición no muy frecuente, pero ocurre, le hemos visto lamentablemente. Muchos niños llegan ya mal, llegan cadáveres al hospital por una situación felizmente no frecuente, que tiene de por sí ahí alguna condición de un mal funcionamiento en el sistema nervioso. Sin embargo, hay algunas condiciones que pueden ayudar a que este se genere. Por ejemplo, al acostar al niño boca abajo. Por ejemplo, al utilizar un colchón muy blando, ¿no? Como digo, debe ser de posición firme. Mantener la cuna del bebé cerca a la cama de los padres, no dormir con los padres, sino cerca a los padres, el famoso, el next to me, que es una cunita que está cerca a la cama, puede estar al lado de la mamá o al lado del padre, principalmente al lado de la mamá, porque es la que va a lactar. El uso de chupón parece que tendría un factor protector, porque por lo general, si ustedes se han dado cuenta, cuando el niño está con chupón, suele hacer movimientos con la boquita. Esos movimientos se generan por los despertares continuos y muy pequeñitos que tienen los niños, entonces los mantiene, digamos que un poco alertas o despiertos. La lactancia materna siempre promoviéndolo es un factor protector para este fenómeno. El ambiente libre de humo y evitar que las madres el consumo, por supuesto, de alcohol o drogas durante y después del embarazo. Todas son estas condiciones que debemos tomar en cuenta para evitar este fenómeno.
Lo que hablé hace un momento, ¿qué significa colecho? Colecho significa, bueno, el término en realidad es cama familiar, ¿no? Significa la convivencia del bebé para dormir en el lugar donde duermen los padres. Hablo del lugar, hablo de la habitación, no hablo de la cama. Pero fíjense ustedes que existen algunas condiciones que no deben de generarse para que el niño pueda dormir o hacer colecho con él. Por ejemplo, miren lo que dice acá, ¿no? Quedarse dormido con el bebé también es peligroso. Si tú o cualquier persona en la cama no puedes, ¿no? Responder por el bebé. ¿Qué significa no responder por el bebé? Por ejemplo, si he bebido alcohol, por ejemplo, si estoy bajo el efecto de alguna droga, legal o ilegal, que puede provocar la somnolencia familiar, si tienes alguna enfermedad o condición que afecta la conciencia de tu bebé, ¿no? Para con tu bebé, por supuesto, o estás muy cansado. Estas condiciones son importantes considerarlas para evitar justamente lo que acabamos de conversar. Entonces, para poder practicar el colecho, que es tan importante para la lactancia y para el desarrollo, debe haber alguna serie de condiciones, y estas son las que nosotros planteamos. La cuna. Con respecto a la cuna, fíjense, hay algunas condiciones que a veces conocemos, a veces desconocemos. La cuna debe tener por lo menos 7 centímetros entre las barras. ¿Por qué el espacio es importante? Porque por lo general la cabecita del bebé es más grandecita que el cuerpo. A veces el cuerpo puede pasar a través de las barras, pero quedar la cabecita atrapada, porque la cabeza suele ser un poquito más grande que el cuerpo. Entonces, estas cosas son también bien importantes. El colchón debe ser, ya hemos comentado, debe ser firme, las sábanas deben estar sumamente bien fijas y firmes al colchón, no debe haber ningún tipo de objeto en la cuna, justamente, ¿no? Para evitar cualquier tipo de daño en el bebé. A veces usamos ciertos protectores, ¿no? Estos protectores que van alrededor de la cuna. Se pueden usar, pero tengan mucho cuidado porque este protector, algunos protectores no quedan bien fijos o quedan algo sueltitos, y esa condición sería la misma que tener cualquier objeto en la cama, con la cual el niño se puede tranquilamente ahogar. Entonces, si van a usar los protectores deben ser lo suficientemente firmes y pegados a la pared de la cuna para evitar ese tipo de problemas. Los famosos andadores. Los andadores existen desde hace muchísimos años. Yo diría, bueno, se inventaron hace muchos años, en el siglo XIV, pero fueron creados sobre todo para las personas adultas con discapacidad. Por ahí se fueron modificando y ya hace también años atrás se empezaron a emplear para los niños. Esta foto es una foto antigua de un andador del siglo XIX. Lo curioso es que los andadores siguen siendo y seguirán siendo por mucho tiempo, si es que no se toman las medidas del caso, son elementos potencialmente dañinos para el bebé. Son armas en potencia, son muy inestables. No debemos usar, o sea, cualquier papá, mamá o médico que tiene un sentido común, nunca debe usar, nunca debe recomendar un andador. Existen muchísimas razones para no usarlo, y una de las tantas la acabo de mencionar, es muy inestable. Miren la cantidad de accidentes que ocurrían por accidentes por uso de andadores en los Estados Unidos, y cuando empezaron a prohibirse cayeron tremendamente las visitas a emergencia. Tremendamente. Existen países como, por ejemplo, en América Latina, solamente me parece en América del Sur, en Brasil creo que es el único país donde se ha prohibido el uso de andadores. Nosotros todavía seguimos vendiendo, todavía seguimos usándolo. Existen algunas tiendas muy conocidas por nosotros que siguen vendiendo estos dispositivos, repito, muy peligrosos para los niños. La Academia Americana al respecto se pronuncia y hace una llamada para prohibir la fabricación y venta de andadores. Si bien en los Estados Unidos, este es un llamado para todos en general, para evitar el uso de estos dispositivos. No tienen, la verdad, sinceramente les digo, no tienen ningún tipo de utilidad, más allá de los accidentes que puedan ocurrir con nuestros hijos. ¿Qué hay con respecto a la seguridad en el auto? Algo que es un tema también de vital importancia para todos los que manejamos y tenemos hijos pequeños. Los sistemas de retención, los famosos car seat o asiento para bebés, fíjense, su uso ha reducido hasta un 40% de lesiones mortales y un 70% de posibilidad de sufrir heridas graves. Ahora, no solamente se trata de usar un asiento para niños, se trata también de saber usar el asiento
para la edad o peso del niño y cómo colocar a nuestro niño. En esta foto, como pueden ver ustedes, ven a un niño más grandecito y a un niño pequeñito. El niño pequeño está viajando en el sentido contrario, ¿no? Él está viendo de espalda el sentido en que viaja en dirección del auto. El más grandecito sigue en su asiento para autos, pero ya en dirección, ¿no?, del vehículo. En el año 2015 se promulgó, miren, esta ley. Existe una ley del año 2015, lamentablemente creo que desconocida por muchos, y según esta ley se obliga a todos los autos a tener sistemas de retención infantil. Lamentablemente el desconocimiento de esta ley, inclusive creo hasta por los mismos policías, porque nosotros vemos mucho, y les digo que conduzco, todos los que tenemos auto, si se dan ustedes digamos, la libertad de ver por la calle, los diferentes autos que pasan con niños, se van a dar cuenta que muchos viajan adelante, al costado junto con la madre, o viajan atrás sin ningún sistema de seguridad, a veces hasta parados, desconociendo. O sea, si la ley, si el policía recordara o aplicara esta ley, ¿cuántos tendrían, no? Tendrían multas, Y esta es algo que se promulgó para el año 2020, un poco con la idea de promover la asignatura de educación vial en la currícula de primaria, un poco con la idea de educar a nuestros hijos sobre el significado de la educación vial. Fíjense, este es un dato actualizado para agosto de 2021, no he podido encontrar información vigente para el año, imagino que ya saldrá este año para el año 2022, pero fíjese que ni en la cantidad de lesiones por accidente de tránsito en etapas de vida. Este número, si bien no es tan grande como en adultos, pero no es un número despreciable, ¿no? Más o menos representa un poco la mitad de lo que ocurre en la población general, total. Y esto justamente ocurre no solamente esto es solamente por accidente de tránsito, pero de ellos hay un porcentaje pequeño que tiene que ver con el uso de estos dispositivos. Entonces, usar la silla de auto mirando hacia atrás, fíjese, para menores de 2 años. Sin embargo, la Academia Americana ya se ha pronunciado y ha dicho que es preferible usar el asiento con el niño, ¿no?, para atrás, mirando hacia, ¿no?, en sentido contrario a la dirección del vehículo hasta los 18 kilos. O sea, aproximadamente y curiosamente hasta los 4 años. Nunca debe ir de copiloto en brazo. La silla debe sujetarse con el cinturón de seguridad de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Como les digo, existen asientos que están diseñados para los niños de acuerdo a su peso, ¿no? Y los famosos boosters, que son esos elevadores que se usan a partir de los 8 años. Antes no debemos usar. ¿Cuándo debe viajar un niño delante con nosotros? A partir de los 13 años, 1,45 m. ¿Por qué? Porque es a partir de esta edad en que el cinturón pasa correctamente a través del hombro y por encima del muslo, justo en la cintura. Es así como debe estar distribuido nuestro cinturón. Entonces, nosotros también tenemos que supervisar que nuestro niño que está sentado, aún a pesar que está en el asiento para auto, asiento para niños, debe tener el cinturón correctamente. A veces el niño por disconfort se lo retira, se lo coloca como quiere. Entonces hay que estar supervisando constantemente. Aquí lo que quería yo, no sé si llega a ver, no creo que no se llegue a ver. No, lamentablemente, no sé si vamos a poder reproducir. No se puede reproducir, qué pena. Pero bueno, acá lo que quería expresar es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Tenemos a papás que tienen a sus hijos delante, ¿no? Y el papá frena y el niño se golpea con la luna delante. Entonces, de verdad es que esto ocurre por desconocimiento. Empezamos a hablar de los niños de 1 a 4 años. Los cerrojos, los cajones o armarios que tengan productos venenosos deben tener, deben estar lo suficientemente bien protegidos y aislados de los niños. Repito, porque son potenciales exploradores. Siempre intentan conocer y mirar y explorar y ver el contenido, etc. Entonces tenemos que evitar el contacto. Los manteles, estos manteles que a veces son tirados por los niños, ¿no? A veces que son demasiado largos, les sirve al niño para escalar hasta la mesa. Jalan, se caen con todo lo que puedan tener en la mesa. Superficie de caucho o antirrefalones en las bañeras y protectores de tomacorriente. Hablamos hace un momento de esta niña, por ejemplo, ¿no? Pero ya hoy en día usamos mucho de estos dispositivos que evitan este tipo de acciones. Sin embargo, esto no podemos evitar, hay que estar, ¿no?, siempre
detrás de nuestros niños, porque los niños, repito, todos se meten a la boca cuando son pequeñitos porque les pica la boca, o están en plena erupción dentaria, les pica y todo lo que puedan encontrar y por curiosidad meten a la boca y pueden generar este tipo de problemas, ¿no? Quemaduras importantes en la piel. Prevención de caídas. Nunca hay que dejar solo al niño en nuestra silla para comer. Por ejemplo, cuando empezamos a comer, siempre debemos estar ahí juntos los niños. Nunca dejar solo. Me agaché, me fui a la cocina un ratito, jamás. Siempre hay que estar con ellos. Colocar las barreras de seguridad en escaleras, tanto en la parte alta como baja. Si tenemos una casa de 2 pisos, debe haber barreras de seguridad tanto en la parte alta y en la parte baja. También en las ventanas. Nosotros subestimamos la habilidad de trepar a los muebles de los niños, ¿no? Porque ellos, como le veía en la foto inicial, cómo pueden jalar una silla y subirse con mucha facilidad. Y la ropa debe ser de talla apropiada. Esto que parece exagerado, a veces queremos ver a este niño bien vestido, sin embargo, si uno le quita los zapatitos a este niño, esta va a quedar lo suficientemente baja con la cual al correr se puede resbalar tranquilamente, caerse y golpearse, ¿no? Estas barras de seguridad deben estar colocadas en la parte alta y baja en nuestras casas, por ejemplo, si tenemos 2 pisos. Esta niña, por ejemplo, no está supervisada, ha jalado y se ha empinado. Es bien fácil que esa silla se mueva, se caiga lo que está cargando y se golpee, ¿no? sobre el aparato de aquí de la cocina. Para prevención de ahogamiento, atoro o asfixia, fíjense, el 90% de estos casos, de cada 10 niños, 9 son menores de 4 años. Y esto principalmente se ocurre con objetos de más o menos 3 centímetros de tamaño. Esto lo pongo acá porque es bien importante. Vamos siempre a fiestas infantiles, nos regalan globos y fíjense que los globos son la principal causa, ¿no? de asfixia en los niños. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Yo particularmente, yo recuerdo mucho cuando regalaban un globo a mi hija, yo siempre lo reventaba. Por el temor de que ella, porque los niños pequeños, ¿qué hacen con los globos? Los muerden, los apretan como si fuéramos un muñeco. Se revientan y recuerden que cuando un globo se revienta salen diferentes partes, ¿no es cierto? Y ha habido casos tristes de estas partecitas que se han podido aspirar y ocasionar asfixia en los niños, y por supuesto las causas fatales. Las molestias que van a tener los niños va a depender mucho de cuál sea la causa o fuente. Si esta sustancia es inhalada, va a haber tos, va a empezar a babear, va a tener dificultad para respirar, se va a poner azulito. Y si esta sustancia es ingerida, puede haber vómito, babeo también, puede haber dolor de barriguita. Entonces hay que tomar en cuenta mucho esto, ¿no? Como causa, fíjese, de atragantamiento o asfixia. Caramelos, los caramelos, las monedas, juguetes, ningún objeto, maní confitado, habitas. Este tipo de alimentos son lo suficientemente duros y no deben ser ofrecidos a niños menores de 5 años. Ojo con eso. Los menores de 5 años no deben tener ese tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque hasta los 5 años, recién a partir de los 5 años se ha alcanzado la madurez completa, la deglución. La deglución, el hecho de tragar, el hecho de comer y tragar, de deglutir, es un proceso bien complejo. Y esa madurez se alcanza recién a partir de los 5 años. Por eso que nosotros podemos, por ejemplo, promover, si queremos dar una medicación a un niño, a partir de los 5 años podemos dar ya pastillas. Antes de eso, siempre deben ser jarabes. Entonces, ojo con eso, con lo que podamos ofrecer a los niños. Maní confitado, ¿cuántos niños han venido a emergencia por asfixia, por dificultad para respirar, porque estando echados se comieron maní o canchita y se aspiraron? Ojo con eso. El ahogamiento, la mayoría de estos problemas ocurren en las bañeras, como los comenté hace un momento, ¿no? La piscina es el lugar más común para niños menores de 4 años. ¿Cómo podemos prevenir esto? Lo que comentamos al principio, la supervisión es bien importante. Las famosas piscinas seguras, ¿no? Donde sabemos que exista un salvavidas, donde sabemos que exista un cerco lo suficientemente rígido o seguro para evitar que los niños atraviesen la piscina, evitar distracciones. A veces estamos con nuestros niños en la piscina y con el celular conectado a las redes. Entonces siempre tenemos que estar supervisando nuestras clases de natación. ¿Es importante la clase de natación en tus hijos? Sí, es importante, ¿no? Tenerlos aquí presentes porque justamente para evitar ese tipo de problemas. El peligro por caída o aplastamiento. Causa común por aplastamiento. Miren, la número 1, televisores. Existen algunos otros objetos, estantes de libros, paradores.
Las caídas pueden ocurrir a través de las ventanas mal cerradas, no tienen bien buenos seguros, o los seguros están vencidos, no los supervisamos. Objetos pesados sobre los estantes. Pero miren acá los televisores, cuando están estos muchos al alcance de los niños, como comenzamos al principio. Cada 3 semanas, en los Estados Unidos muere un niño por aplastamiento por caída de un televisor. Cada 45 minutos un niño visitaba la emergencia por caída de un televisor. Ahora miren este dato que es importante, para que entiendan un poco el significado de un aplastamiento, de un televisor más o menos de 36 pulgadas, que no es muy grande. Estamos hablando de esos televisores antiguos probablemente, ¿no? No los de ahora de pantalla plana o los Smart TV. Pero lo que se veía es que estos televisores de 36 pequeños, a 1 metro de distancia de caída del niño, equivale a una caída de este paciente de 10 pisos. Fíjense la magnitud, la importancia y el daño que podemos generar. Para evitar las quemaduras, no permita que su niño esté cerca de los líquidos calientes, ¿no? Veíamos la gráfica, o les comentaba, de cocinar con nuestras hornillas posteriores y no anteriores en la cocina. Y evitar, por supuesto, repito, la cocina es el lugar más inseguro de la casa, ¿no? Que el niño pueda alcanzar. Envases de contenidos calientes sobre la mesa, un mantel largo que el niño pueda jalar. Como comentamos, la cocina es el lugar más peligroso, ¿no? Colocar los mangos de la olla y sartenes hacia adentro y cocinar con las hornillas posteriores, comentamos ya. Esta mamá está distraída y este niño está, ¿no? Intentando, qué sé yo, conocer lo que hay, jalar por curiosidad, no sé. Evitar cercanía a las planchas. A veces nosotros planchamos, no tenemos el soporte adecuado, lo dejamos en el suelo, viene nuestra niña pequeñita, agarra la plancha con la mano y se quema fácilmente. Pruebe la temperatura del agua, lo vimos al principio, primero llenó nuestra tina con agua fría y agua caliente y no dejaba alcance velas y fósforos. No se ve mucho hoy en día, pero recuerden las noticias tan tristes que pasaban antes, ¿no? A veces casas de un material sumamente inflamable, con esteras que se incendiaban con mucha facilidad y cuando llegaba ya el familiar las encontraba pues estas incendiadas porque habían dejado a sus hijos con una vela encendida. Eso jamás hay que exponer a nuestros hijos a situaciones como estas, ¿no? Prevención ahora de envenenamiento. En Estados Unidos cerca de, ¿no? el centro de control de envenenamiento recibe alrededor de 1.34 millones de llamadas al año. Y el 50% de estas llamadas tenían que ver con la ingesta de medicamentos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos están al alcance de nuestros hijos. No lo dejamos en lugar adecuado, a veces lo dejamos en el cajón, hay pastillas, por ejemplo, el niño piensa que es un dulce, lo abre y se lo mete en la boquita. Más de 150 niños son atendidos diariamente en emergencias por este problema, principalmente de 1 o 2 años. Pero fíjense, miren, la mitad de estas llamadas eran por medicamentos que están. Pueden ser hasta medicamentos, puede ser, por ejemplo, algo que tenemos siempre en casa, como el paracetamol, y a veces se lo beben ellos como si fuera el mejor manjar, ocasionando un problema de intoxicación hepática, por ejemplo, en el hígado, ¿no? Mantener todos los medicamentos, sustancias tóxicas, venenosas, corrosivas bajo llave, ¿no? Nunca dejar sustancias en envases gaseosas. A veces dejamos sustancias como, por ejemplo, dejábamos el querosene en envases de gaseosas. Entonces los niños confundían esta con la Inca-Cola, porque el querosene tiene un color muy particular, si bien un olor característico, pero tiene un color particular, y los niños al ignorar, abrían las botellitas y las bebían, y veíamos muchos que venían a emergencia por la ingesta justamente de haber consumido ese tipo de sustancia. Tenga anotado cerca los teléfonos, ¿no? De números de emergencia. Es una práctica saludable que puede salvar vidas. Les sugiero que lo tengan siempre anotado o en su celular o un teléfono fijo, siempre con números de emergencia, bomberos, policía, el famoso sistema de atención ambulatoria del sistema de ambulancia, el SAM. O sea, debemos tener nosotros siempre un teléfono de emergencia al alcance para poder tomar en contacto con las personas adecuadas. Podemos salvar vidas. Este es un gráfico interesante, ¿no? Habíamos al principio mencionado, por ejemplo, esta niña que tenía o un niño que quería alcanzar un frasco que estaba con una sustancia oscura, que decía matamoscas, a un niño que no sabe leer. Sin embargo, si yo tengo un objeto, un sticker como esto, probablemente, o como esto, mi hijo menor que aún no sabe leer, puede entender tranquilamente el significado, ¿no? Explicándole, por supuesto, el significado de lo que puede contener este envase.
Más allá de las letras, creo que para los niños que no saben aún leer, la parte gráfica es bien importante. Seguridad de 5 a 9 años, donde los niños ya son mucho más curiosos, comentábamos hace un momento. Mantenga fuera de alcance objetos filudos, cuchillos, tijeras, de 5 a 9 años, miren ustedes, a un menor de 9 años no deberían tener al alcance de este tipo de objetos. No deje que los niños corran con objetos filudos, eso tiene lógica, esto es sentido común. Protege el área de juego con bordes, ¿no? Evitar pues, los bordes filudos, hay que colocarle, debe ser romos estos. Utilizar tope de seguridad en los cajones, en las puertas para evitar daños a nuestros hijos. Ya hemos comentado un poco del uso de manteles, ¿no? Los manteles deben ser cortos, no tan largos, para evitar que ellos se trepen, jalen con facilidad. Esto está al alcance de un niño, esto jamás debe ocurrir. O esta niña, ¿no? Que un complejo de Tarzán que quiere subirse acá a la tapa de la, no sé si secadora o... Y fácilmente se abre la tapa y se viene abajo. Fíjense, importante, ¿cuántos niños están en la... o tienen bicicleta, patinetas, patines y no usan casco protector? Se recomienda el uso de casco protector o cualquier tipo de dispositivo. El casco protector en particular para evitar el daño en la cabecita. Mire, el estima el uso del casco correcto, el uso correcto, ojo, puede reducir el riesgo de daño craneal y cerebral entre un 60 y 88%, y el riesgo de fallecer reduce hasta un 26%. Tanto para bicicletas, patines, patinetas, monopatínicos, cualquier tipo de este tipo de dispositivos, los niños deben estar bien protegidos. Podemos tener no solamente cascos, bien, por supuesto, no cualquier casco, un casco debe estar bien colocado y bien sujeto a la cabecita, como en esta niña también, sino para los patines, monopatines, o sea, esta es una protección mucho mejor. Tenemos rodilleras, tenemos coderas, tenemos cascos. O sea, debemos tener a nuestros hijos bien protegidos para cualquier tipo de estos dispositivos. Acá disculpen el inglés nuevamente, pero me interesó colocar esta slide para que empecemos a reconocer lo que ocurre en los parques. Muchos de nuestros parques en Lima tienen juegos para niños. Y de estos juegos, probablemente el famoso pasamanos o las barras son quizá los juegos más peligrosos. Lamentablemente en muchos parques de Lima, de nuestra Lima, no están bien señalizados e indicados los juegos para la edad de nuestros hijos, porque esto tiene que ver mucho con la capacidad que tienen nuestros hijos, ¿no? Con el desarrollo. Por eso la importancia, ¿no? Los sub y baja, curiosamente, no tienen más problemas que los sub y baja están contraindicados. Los saltarines. Por ejemplo, la Academia Americana al respecto dice no saltarines. ¿Qué tipo de problema podemos tener? ¿No? Básicamente las fracturas. Ese es el principal problema que solemos tener asociado a los accidentes de niños en los juegos de parques. Patio de recreo. Recordar que a los niños les encanta trepar. Comprobar la zona de juego que es una zona segura, que el juego al que va a subir nuestro niño esté en buenas condiciones. Si mi niño va a subir a un tobogán que no esté lo suficientemente caliente, se puede quemar tranquilamente. Son cosas que tienen que ver, repito, con el sentido común. Hay que tener mucho cuidado a usar, ¿no? Usar adecuadamente el pasamanos, columpios, toboganes, de acuerdo a la edad del niño. No debe usar superficie de cemento, asfalto, tierra de asfalto, porque esto no absorbe la caída. El impacto, ¿no? La superficie que absorbe el impacto que deberían tener todos los juegos, alrededor de los juegos, debe tener más o menos 12 pulgadas, eso equivale más o menos a 30 centímetros de profundidad, con un material absorbente. La verdad es que es poco probable que los parques de Lima tengan esto. Algunos lo tienen, otros no. Finalmente, para terminar, con respecto a nuestras mascotas, porque también intervienen las mordeduras de los animales. ¿Qué debemos aconsejarnos? ¿Qué debo aconsejarles a ustedes, papás? No dejen solo a su niño con la mascota, independientemente de la mascota que tengamos, independientemente creamos que esta mascota es mansa, los animalitos siempre van a actuar por instinto. Un animalito nunca va a dejar de ser un animalito. Y sus acciones se basan fundamentalmente por instinto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que sacar a nuestros perros de casa siempre con correa o bozal si sabemos que puede morder. Evite que el niño se acerque a perros extraños. A veces los niños no molestan porque son tremendos, molestan a los perros, a nuestros propios perros. Jalamos de la cola, jalamos de la pata, no lo dejamos comer y el animalito puede reaccionar. Y por supuesto, mantener vacunados a nuestros animalitos. Esta es una foto muy bonita, ¿no? De un niño pegado a un perrito, pero no sabemos cómo puede reaccionar. La mamá tiene a este perrito bien pegadito, le tomamos la foto, pero miren, imagínense ustedes qué pasaría si la mamá pisa con la llantita del cochecito del bebé. Dos posibilidades, o este animalito se va corriendo o abre la boca, una de dos. Entonces hay que tener cuidado también con esto. Si un perro extraño se acerca a su hijo,
hay que enseñarle a nuestros hijos, educarlos desde muy temprano a no correr ni gritar. Nunca hay que hacer contacto visual directo con el perro, porque eso es desafiar al animal. Si usted se cae al suelo, quédese como un tronco, tápese la cabeza, porque es el lugar preferido por los animales, por los perros particularmente, ¿no? Y obviamente si es mordido hay que notificar inmediatamente, sobre todo al centro de epidemiología del hospital o centro de salud más cercana a nuestra casa. Muy bien, eso es creo todo lo que quería compartir con ustedes. Si es que tienen alguna pregunta, encantado. Muchas gracias, doctor Alejandro Álvarez Novoa, por su excelente ponencia, una información valiosísima para sensibilizar respecto a la prevención de accidentes en niños a la población. Estamos seguros de contar con su apoyo en próximas TLYC, información, comunicación y educación en salud. Además, recordarles a todos los participantes que esta y otras videoconferencias pueden encontrarlas en nuestro canal de YouTube de Telesalud del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Ministerio de Salud. Sus preguntas, consultas y comentarios lo pueden hacer llegar a través de nuestro chat para que el doctor Alejandro Álvarez pueda absolver sus consultas. A ver, buenos días, doctor. ¿Me Sí, buenos escuchan? días. Sí, Ya, perfecto. buenos días. Soy agente comunitario del Centro de Salud de Parcona, de ICA. Un saludo Buenos muy días. especial a usted, al equipo que bueno, viene cada año y cada cierto tiempo capacitándonos y haciéndonos siempre saber acerca de la salud, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Telesalud igual Menéndez, el Hospital Cayetano Heredia, muchísimas gracias a cada uno. Bueno, mi consulta es, doctor, mire, yo tuve una niña, yo tengo una niña ya de 10 años, pero a la edad de 3 años, ¿Mm? a ella le cayó una tabla encima del cuerpo, una tabla grande, muy pesada, y yo en la desesperación pues la recogí, la paré y ella no podía pararse, se caía. La llevé al hospital, igual los médicos la evaluaron y todo, pero le pasaron le sacaron rayos X, me dijeron que estaba normal, que no tenía ningún problema, pero hoy en día, ya a los 10 añitos, ella siempre cuando hace frío le duele la parte de la caderita y he notado que ella tiene una leve cojera en la pierna derecha, pero en sus rayos X salió que ella estaba bien, totalmente normal. Entonces, yo quisiera saber si ha pasado tanto tiempo a consecuencia de esa caída, de esa tabla que le ha caído a ella, ¿sería prudente volverla a reevaluar? Muchas Ya, gracias. no, encantado. A ver, hace 5 años del accidente, y según te entiendo, la tabla cayó en su cabecita. Si hubiera un problema dentro de la cabecita, a consecuencia del golpe, tendría que haber manifestado algo mucho más precoz. O sea, 5 años después, la verdad, te soy sincero, dudo mucho que tenga que ver con el golpe. Lo que habría que hacer, si te recomiendo, es evaluarla, ¿no? Evaluarla, examinarla. Si es así como me comentas, si ha pasado tantos años después del golpe, dudo mucho que tenga que ver, ¿no? Lo que puede aparecer, sí, en algunos niños, a ver, si más no recuerdo, puede ocurrir hasta 1 año después, es dolor de cabecita. O sea, los dolores de cabeza postraumáticos pueden ser inmediatos o aparecer tardíamente, pero 5 años después que tenga algún déficit motor como consecuencia del golpe que tuvo, no, lo dudo. Tendríamos que enfocarlo por otro lado. Te sugiero que primerito que nada, que la evalúe el pediatra, ¿no? Una evaluación, un buen examen, wow, a no ser que haya tenido algún problemita mucho más precoz después de la caída. Si ha estado sumamente sana, si corría, se reía, jugaba como siempre, y esta manifestación la tiene ahorita, no creo que tenga que ver con el golpe. Igual te aconsejo que la evalúes, si está cojeando, pues algún problemita debe tener en la caderita, ¿no? Debe ser evaluado. A ver, hay otra pregunta por acá. Hablan de la vacuna antirrábica. Bueno, no es el tema, ¿no? Que nos compete hoy día. Tengo entendido que son cinco dosis, pero bueno, va a depender mucho, la indicación siempre tiene que dar el médico, ¿no?
Hay mordeduras y hay mordeduras. A veces no. Lo que sí debo decirles es que una vez ocurrido este fenómeno, esto debe ser reportado a la instancia superior. Puede ser el centro de salud y el centro de salud debe reportarlo a la idea de epidemiología del hospital de la zona, del hospital a que corresponde. Porque hay que hacer un seguimiento cercano a ese animalito. Por supuesto, una vez ocurrido el hecho, hay que constatar que las vacunas del animal están incompletas. Puede ser que estén incompletas o han pasado mucho tiempo. Entonces, es el primer dato que debemos saber, ¿no? Primero, verificar que las vacunas estén al día, y de no ser así, pues hay que justamente insistir en eso. Pero la información y el seguimiento lo tiene que hacer la unidad de epidemiología del hospital del distrito donde haya ocurrido la mordedura, ¿no? Acá me dice Inés, después de esa caída cayó un poco más de un mes. Mi hija tiene 5 años, cayó. Ah, no, ya creo que ya le hemos conversado esto, ¿no? Dice, Sandy dice, buenos días, gracias por la ponencia. Una consulta: una vez que un niño se haya caído, ¿es necesario mantenerlo despierta? ¿Cuánto tiempo? Ya, esa es una buena pregunta porque muchos padres, o inclusive los abuelos, porque esto es una información que va de generación en generación, siempre evitan que el niño duerma. Mire, yo diría que el 95% de los niños, después de una caída y llanto exigente, llanto intenso, se agotan y se duermen. O sea, el dejar dormir a un niño es totalmente normal y no deben preocuparse. O sea, va a depender mucho de lo que ocurra, ¿no? ¿Qué tipo de caída? ¿Cómo estaba el niño? ¿De dónde cayó? Hay mucha información que es importante resaltarla y conversar con el médico tratante, su pediatra, en este caso, si es el caso de un niño. Y si tienen alguna duda, por supuesto, llevarla por emergencia. Pero en realidad, si por ejemplo el niño se cae, o no se cae, se golpea con algo, y es un golpe leve que, bueno, le genera llanto y él se queda dormido, fíjense que esto no va a generar ningún tipo de problema mayor. El tema muchas veces tiene que ver con cuando las caídas son mucho más importantes, cuando los accidentes, los golpes en la cabeza son mucho más importantes. Entonces no sabemos si está durmiéndose por el llanto o durmiéndose por el golpe. Que va a depender mucho, repito, de la magnitud, ¿no? Pero muy al margen de, yo creo que es bien importante que ustedes mantengan el contacto con su médico y le informen de lo ocurrido y le den los pormenores del hecho para que puedan tomar alguna decisión. Pero dejar dormir a un niño después de un golpe, no veo realmente el tipo de problema. A ver, dice, hola, mi hijo. Pamela dice, mi hijo se cayó de cabeza y tuvo un chinchón. Atrás tuvo más de 2 semanas. Y cuando le agarró, dice, perdón, acá no leo bien. Y cuando se agarró la parte donde se golpeó, le duele, díganme ustedes si es urgente que le haga una placa o tomografía. ¿Cuándo fue el golpe? Va a depender. Miren, existe lo que se llama en medicina las lesiones clínicamente significativas. ¿Qué significa? Sobre todo en los más pequeñitos. Puede haber un golpe en la cabeza, puede haber un chinchón importante, en este caso un aumento de volumen en la cabecita, y el niño puede estar relativamente consciente. Y uno dice, bueno, yo lo veo bien a mi hijo. Sin embargo, cuando es pequeño y el golpe es considerable y él está despierto, sí es importante, por la edad y la magnitud, que tenga una evaluación médica, una evaluación por emergencia en este caso, porque sí existe lo que llamamos las lesiones clínicamente significativas, sobre todo en los niños menores de 2 años. Y esos niños sí deben ser evaluados cuando tienen ese tipo de lesiones en la cabecita, para estar seguro de que no hay nada más, ¿no? No, todo le cayó. Le cayó en todo el cuerpo, dice Solsari, ¿no? Mira, si le cayó la tabla en todo el cuerpo, igual, Solsari, yo creo que si ha pasado tanto tiempo, 5 años, y ella tiene recién ahora, igual dudo mucho que tenga que ver con la caída, ¿ah? Repito, tiene que haber tenido algo más de manera precoz. 5 años después, aún, mira, imaginémonos, en el peor de los escenarios, que haya tenido una fractura, esa fractura ya se consolidó. Pero igual sí sería importante, repito, si está teniendo este problema, que lo evalúen el médico. Tenga una evaluación completa, ¿no? No sé si hay más preguntas. No llego a ver bien. Linda, creo que ha levantado la mano y también Pamela.
Bueno, agradecemos a todos los participantes por haber hecho llegar sus consultas. Entendemos que tienen aún algunas dudas, algunas consultas, pero debido a que contamos con una programación, lamentamos informarles que no podemos extender la ponencia. Esperamos, doctor, nuevamente tenerlo en nuestras próximas TeleYet y también contar con la participación activa de los participantes del día de hoy. Vamos a dar por concluida nuestra ponencia del día de hoy. Nuevamente agradecerle, doctor Alejandro Álvarez, por haber compartido esta valiosa información. Que tengan un buen día, muy Muchas buenas gracias por la tardes. invitación. A ustedes por la Gracias, invitación. doctor. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes.